Buenos días a todas y a todos. Solamente unas palabras para decir en nombre de la Facultad de Filosofía y Letras, en esta fiesta de primavera que solemos celebrar siempre coincidiendo con el patrón de la facultad, que estamos encantadas y encantados de tener hoy a Terenci Moix entre nosotros y desde luego es un gran placer poder contar con él y con todos los colegas y amigos. Espero que os paséis una buena fiesta y que tengáis suerte en lo que queda de curso. Terenci va a ser entrevistado por Pedro Villora y para hacer la presentación de Pedro le voy a dar la palabra a Luis Muñoz. Bueno, buenos días. Sabéis que estamos en la segunda sesión del encuentro con Terenci Moix, organiza el aula de literatura de la universidad, y con una sesión más del ciclo El intelectual y su memoria de la Facultad de Letras. Lo vamos a celebrar, como decía la señora decana, con una entrevista con Terenci Moix a cargo de Pedro Villora. Pedro Villora es licenciado en Ciencias de la Información, ha colaborado con medios diversos, con Radio Nacional, con Telemadrid, con el diario ABC. Y con respecto a Terenci Moix, Pedro Villora colabora con Terenci Moix en la redacción de la historia del cine, que publica en el suplemento Blanco y Negro, y ha preparado la edición La noche más hermosa, que como saben es una antología de textos eróticos de Terenci Moix que apareció en el año 94. Nada más le dejo la palabra a Pedro Villora. Déjame decir una cosa, mejor. Yo quiero advertiros una cosa, es que tengo un corte brutal, porque vistos desde aquí parecéis... Aquí tienes que hablar también por aquí. No, que digo que tengo un corte brutal, porque vistos desde aquí parecéis, si habéis visto Ben-Hur, ¿cómo se vería el público las gradas desde el circo? Solo que yo no me siento ni Ben-Hur ni Mesala, me siento uno de los caballos, absolutamente asustado. O sea que si veis que hay vacilaciones y cosas, perdonad, porque yo soy muy tímido en público. O sea que vamos a intentar hacer lo mejor que podamos, ¿no? Pero bueno, pues, perdonad los lapsus y esas cosas que puedan haber. Buenos días. Ante todo, tenemos que pediros disculpas porque me parece que tenemos que hablar... ¿No se oye? Eso iba a decir, que tenemos que hablar los dos solamente por este micrófono, porque por lo visto ha habido un cambio de auditorio y son esos pequeños inconvenientes de última hora. Pero bueno, como yo voy a hablar muy poquito y casi todo lo va a decir él, pues casi se lo paso enseguida y no pasa nada. Estas jornadas que está dedicando la Universidad de Granada a la obra de Terenci Moix han coincidido en el tiempo. No era una cosa preparada, es una cosa que por lo que sea ha sido una casualidad, con la presentación de lo que fue la primera gran novela, bueno, la primera novela de Terenci Moix, publicada en catalán, que era El día que murió Marilyn. Esta novela, que imagino que muchos habréis leído, o si no, sabréis que tuvo una gran importancia, que ha sido muy reseñada por Rafael Conte, que siempre se refiere a él como el libro narrativo más importante de aquellos años, finales de los 60, principios de los 70, por el mismo Santos Saz Villanueva en su intervención de ayer. Pues esta novela, Terenci, después de muchos años, la ha recuperado, la ha reescrito, y acaba de ser publicada. La edición en catalán. La edición en catalán, perdón. Hasta entonces, la edición que se conocía era esta, que este, por cierto, es el libro que tenéis vosotros aquí en la biblioteca. Y como a mí en principio me resulta bastante extraño, imagino que a vosotros también, que un novelista acuda a sus novelas años después para cambiarlas, reformarlas, una cosa que suelen hacer los dramaturgos, a veces los poetas, pero en la novela es una cosa mucho más extraña. La verdad, Terenci, lo primero que quería preguntarte es ¿por qué has querido recuperar El día que murió Marilyn y qué tipo de cambios son los que has considerado oportunos?
Bueno, yo creo oportuno decir que cuando Pedro habla de los años 60 se refiere a después de Cristo, que eso que quede muy claro, ¿no? Porque yo supongo que para vosotros la década esa os debe sonar como una cosa absolutamente lejana, muy anterior, ya no digo a vuestra formación, sino incluso al nacimiento de muchos de vosotros. Pero, en fin, fue una década muy importante y entonces este libro pertenece al espíritu de esa década. Que lo he reescrito en su versión original catalana por dos razones. Cuando este libro salió, después de años de irse escribiendo, de irse rehaciendo, hubo varias versiones, muchos consejos de amigos que me decían, corta por aquí, no puedes estar, el libro no puede tener 2000 páginas, tiene que tener menos, todas esas cosas. Cuando lo hice en catalán, las condiciones de la lengua catalana eran muy distintas de las que son ahora y además muy difícil de entender para los castellanos. Cuando yo en Madrid digo que he escrito El día que murió Marilyn, siempre hay alguien que me dice, estás loco, déjala, eso corresponde al espíritu, a como tú eras. Bueno, yo parto de la base que si como yo era, esto daba lugar a determinados errores literarios, creo que tengo derecho a corregir esos errores. O sea, creo que el espíritu de la juventud, el espíritu de la época, no nos autoriza a lo que era mediocre, mantenerlo mediocre. El libro conoció, pues en Cataluña, una carrera casi legendaria, porque fue un libro muy rompedor en su momento, pero para mí existía ese problema básico, que era el problema de un idioma no dominado por mí y además muy coartado por las circunstancias. Es decir, para entenderlo, era un idioma que salía de muchos años de prohibición, que no se nos enseñaba en la escuela. Es decir, yo tenía 4 premios literarios en catalán y todavía estaba asistiendo a clases de catalán en la clandestinidad, entonces eso dará una idea de cómo estaban escritos mis textos en esta época. Resultado, decidí que yo tenía que dejarlo bien escrito. Sobre todo tenía unos problemas de desniveles de lenguajes, como vosotros imaginaros, pues una novela que pasara en un ambiente urbano, una novela que pasara en Nueva York y de repente junto a un idioma de modernidad agresiva, pues de repente saliesen personajes que se ponían a hablar como el arcipreste o como la Celestina. Es decir, estábamos manejando un idioma arcaico junto con un idioma que estaba entrando en la modernidad. Todo eso yo creo que pesaba como lastre en la novela. Insisto, la novela fue considerada por los críticos la más importante de la década de los 70, tiene varios premios, pero bien, yo creo que había esas faltas. Me metí en ella a reescribirla completamente, pero claro, luego también me encontré que no toda era culpa del idioma, también estaba mi impericia como autor en esos momentos. ¿Qué pasa con este libro? Que, insisto, que es la versión catalana, la castellana pude corregirla a tiempo y tenía otros problemas que no eran estos. Era un problema de traducción que no había hecho yo, etc. La versión catalana, al meterme en plan lingüístico, me di cuenta de las deficiencias que yo tenía como narrador en esa época. O sea, yo tenía 22 años y en los 22 años uno tiene necesidad de decirlo todo en un libro. Uno piensa que el mundo es suyo, que el lector está esperando que le cuentes todos los problemas del mundo metidos en un solo libro y todos los problemas que te han antecedido. Eso quiere decir que había muchos momentos que al libro le fallaba la fluidez narrativa. O sea, los personajes entraban en una serie de discursos que como personajes no le correspondían, que eran más propiamente el discurso del autor. De repente pues, había una señora de barrio popular de Barcelona que se ponía a hablar como si fuera Jean-Paul Sartre. Entonces, lógicamente, era el empacho que yo había tenido con Jean-Paul Sartre, que tuvimos todos. Todo eso lo he ido eliminando. Luego también pasa que había una cosa en ese momento que vosotros no os podéis imaginar lo que era, que se llamaba censura. Eso estaba llevado por una serie de señores que estaban entre lo criminal y lo gilipollesco. Lo criminal, porque siempre es criminal cualquier acto de censura, y lo gilipollesco porque eran señores a los cuales que te podían cortar las cosas más arbitrarias, las más estúpidas. O sea, yo recuerdo una novela mía que se llama La increada conciencia de la raza, que tiene un final que utiliza una escena erótica un poco como
para reírme de la moral de la burguesía catalana, que es un hijo que, en fin, sodomiza a su padre mientras sobre ello se va deshaciendo el escudo de Cataluña, ¿no? Entonces, el censor, para contaros un poco cómo era, pues yo pensaba, me van a cortar toda esa escena, ¿no? Entonces, bueno, pues yo utilizo una imagen que es que a través del cristal el escudo de Cataluña se va deshaciendo y entonces con las 4 barras de sangre mientras esos dos están haciendo con gran provecho su acto sexual. Entonces yo pensé, van a quitar esto, y no, entonces lo único que quitaron era, decía, no sé, se iba deshaciendo, estoy traduciendo el catalán, perdonad, las 4 barras de sangre y cortaron 4. Entonces, claro, te quedabas muy perplejo porque de repente, cuando llegué a este libro, que es uno de mis favoritos, y es un libro que no ha tenido suerte, pero creo que es uno de mis libros favoritos, y yo me quedé horrorizado porque estaba en Madrid, recuerdo que me eché a llorar, llegó el manuscrito de censura con 250 cortes, que se dice muy pronto. Digo, yo ese libro no lo voy a publicar, no me da la gana, hasta que vi los cortes. Los cortes era de repente... Decías, pues un señor se excitaba mirando la rodilla de la señora, pongo por caso, y cortaba la palabra rodilla. Entonces, esa estupidez fue muy patente en el tratamiento de un personaje que para mí era fundamental del día que murió Marilyn, que es el personaje del joven homosexual. Tratar en 1962 en la literatura catalana de un joven que empieza siendo homosexual a los 8 años, y pues bueno, pues sigue la trayectoria lógica de un homosexual, pues eso ya era bastante un desafío en la literatura catalana, pero ya para censura ya era la monda. Entonces cortaron muchas cosas que para mí, o sea, que yo no recordaba eso hasta que en la editorial recuperaron el original que se mandó a censura. Entonces, el personaje que tenía pues una cierta entidad, una voluntad de desafío, con los cortes había quedado en una especie de Virgen de Fátima que iba por la vida sintiéndose corrompido y sintiéndose fatal. Todo eso lo he incorporado. Bueno, entonces básicamente el día que murió Marilyn es una reescritura total, es haber cogido una novela con experiencia horrorosa además, porque claro, es una cosa que se escribió hace 27 años dentro de un espíritu determinado, que la escribió otra persona que ya no soy yo, que era vosotros, ¿no? No yo. Es un acto de dolor que yo no recomiendo a nadie. Es decir, es absolutamente... Vosotros imaginaos que dentro de 27 años tenéis que corregir, o sea, tenéis que ampliar o cambiar un examen que estáis haciendo ahora. O sea, ya no sois vosotros el que está corrigiendo ese examen, es otra persona que ha recuperado experiencias, que además tiene miedo de decir, pues eso no debería cortarlo porque bueno, es un testimonio de cómo yo era. Entonces, claro, yo he tenido que asumir que ni la literatura, ni la propia novela, ni los personajes de la novela tienen la culpa de cómo yo era. Entonces ha sido un acto particularmente doloroso, del cual he salido con ganas de ponerme a escribir chistes de vacas, porque ha sido horrible. No sé si he contestado en algo tu pregunta. Sí, sin embargo, por lo que acabas de decir, esos aportes que has hecho ahora de lo que había eliminado la censura, sobre todo lo que corresponde a uno de los personajes, ha hecho también que, aparte del nivel estilístico, del nivel de lenguaje, el comportamiento de los personajes haya variado, se hayan perfilado de una manera un poco diferente al de la primera versión, y me gustaría saber por qué has querido cambiarlo, a dónde has querido cambiarlo, dónde están llegando esos personajes ahora, de qué manera son diferentes a como eran los jóvenes de los años 60. No, en eso no son diferentes porque no ha cambiado los personajes, sino que ha cambiado ciertos atributos. Básicamente ha cambiado el lenguaje de los personajes, es decir, en el momento en que yo escribí el día que murió Marilyn, esos son 4 o 5 monólogos interiores, ¿no? Entonces, de repente había un tipo de expresiones que las utilizaban todos, entonces eso no tenía sentido, o sea, no podía hablar igual una mujer que sale de los años 30 que un chico de los años 60, que un personaje de la alta burguesía, que un personaje del pueblo, pero en esa edición había esa uniformidad de lenguaje que ahora he intentado subsanar, es decir, claro, eso evidentemente... Aparte que creo que la novela con los cortes, al haber quitado retórica, ha quedado bastante más dura, ¿no? Que es lo que tiene que ser, pero aparte de eso es evidente que la distribución de niveles lingüísticos
mejora mucho el libro y, por supuesto, no es que cambie a los personajes, pero los define mucho más, ¿no? Entonces, lo que he intentado es una cosa que ya intenté con El sexo de los ángeles, que es utilizar todos los estratos posibles de la lengua catalana en este momento, ¿no? Pero eso insisto en que esa posibilidad yo no la tenía en 1900... bueno, cuando empecé el libro lo empecé en el 64 y vivía en Londres, o sea que... Pero bueno, en toda esa época yo no disponía, ni por mi educación, ni por el estado de la lengua catalana, de la posibilidad de crear esos niveles lingüísticos que me gusta mucho. O sea, si tú ves, por ejemplo, Mujercísimas, que es un divertimento, hay una cosa que me ha divertido mucho, que es hacer que cada una de esas mujeres locas hable de una forma determinada, ¿no? Entonces, esto en ese libro no estaba y yo siempre lo encontré a faltar, ¿no? Y tú viviste, cuando hicimos la antología La noche no es hermosa, había un cuento de todos los vicios capitales que tú lo preferías y decías, no lo toques, que tenía 30 páginas y lo dejé en la revisión reducido a 15. Porque yo es que cuando empecé era muy barroco, o sea, era una cosa que cogía una frase, en El día que murió Marilyn hay frases que duran 6 páginas. Entonces, bueno, en ese momento yo creí que era así, o sea, yo vivía en Londres, me había enamorado del Ulises de Joyce y yo pensé, como todo el mundo en ese momento, todos creíamos que podíamos hacer el Ulises. Y la primera redacción del día que murió Marilyn, yo quise hacer tanto el Ulises que no se entendía nada. Y Pere Gimferrer, que a los 18 años ya era un sabio, me dijo, oye, Terenci, deja el Ulises y hace esa novela como tiene que ser. Entonces, realmente me aconsejó el tipo de organización temporal en que está basado el libro, porque claro, es muy fuerte el tema del tiempo, de la progresión, o sea, es una cosa que es muy usual en mi obra, que es el aprendizaje de la adolescencia a la madurez nunca conseguida, todo eso. Entonces, claro, en el momento en que tú mezclabas todo eso, y que además lo más importante es que yo no era Joyce, ni servía para, vamos, ni para limpiarle los zapatos, era un caos, ¿me entiendes? Se tenía que solucionar. En su momento, y todavía en esta última versión, esta novela fue considerada una novela de aprendizaje. Los protagonistas son 2 adolescentes de los años 50 que están descubriendo la vida, están descubriendo la cultura, están descubriendo sus personalidades, sus identidades. Y en ese momento la crítica destacó cómo el tiempo que están viviendo los personajes coincidía exactamente, de una manera rigurosa, con el tiempo que estaba viviendo el autor. Sin embargo, ahora, tantos años después, cuando has recuperado ese tiempo que dentro de la novela es un tiempo real e inamovible, a la vez imagino que tú habrás recuperado lo que tú eras como autor, como persona, en ese momento. ¿Cómo eras entonces? ¿Cómo fue tu aprendizaje? ¿De qué manera tu aprendizaje se relaciona con el aprendizaje de Bruno y Jordi? Bueno, yo entonces era muy mono, pero esto ya está claro. ¿Cómo era? ¿Cómo se relaciona? Pues se relaciona de una manera muy, muy fácil. O sea, pues yo era como, supongo que sois un 90% de esta clase, no sé, pero era como un 90% de esta clase, pero del apartado raro, podríamos decir, ¿no? Entonces, por una serie de circunstancias, yo me fui de casa en un momento determinado, ¿no? Bueno, pues empecé una experiencia vital, me fui de España, todas esas historias, pues, me parece que es muy sabido, ¿no? Y me sentía muy desplazado, muchísimo, es un poco lo que les pasa a los personajes, pero creo que también es un rasgo que tienen todas las adolescencias, solo que en aquel momento, además, pues los personajes y yo y muchas otras personas pues teníamos un talante que, para entendernos, para simplificar, podríamos llamar progresistas, pues, y entonces nos encontrábamos en un mundo completamente agobiante. Lo que era la España de 1960, pues bueno, nos lo recuerdan los suplementos literarios, porque ahora toda esa época ya es material de suplemento de domingo, y no llegan a la verdad. O sea, era un país donde no había películas, donde no había... Los libros los teníamos que comprar Maruja Torres y yo, sacándonos dinero del sueldo a escondidas, pero libros tan absolutamente inofensivos como eso eran las obras de Camus, todo estaba prohibido, era una atmósfera asfixiante. Curiosamente, lo único
lo único que de alguna manera podías hacer es un despertar sexual también de una manera furtiva, porque en esos momentos pues la homosexualidad no era precisamente bendecida, ni muchísimo menos. Siempre tenías el riesgo de que cualquier posibilidad de realización sexual entrase la Guardia Civil en un momento y se te llevase. No, es que es así, es así. Tú podías estar haciendo el amor con tu compañero en un piso y podía entrar la Guardia Civil y llevársete. Entonces, con todo ese tinglado y más que te pudiera contar, y unas costumbres en la familia, en las familias de pequeña y gran burguesía catalana que se obstinan en que los hijos sigamos el oficio o la carrera del padre, todo eso, pues imagínate tú cómo era yo, con unas ganas de huir, con unas ganas de escapar. Me escapé a través de la literatura, me escapaba a través del cine, pero siempre teniendo en cuenta lo que os estoy diciendo, que si de repente algún cineclub ponía una película de Eisenstein, era a puerta cerrada, con recomendación, tenías que hacer cola y con la posibilidad de que llegase la policía. Entonces, pues en estas circunstancias, estas adolescencias, o sea, el rechazo final, o sea, la novela termina que los dos jóvenes de 20 años mandan, perdonad la expresión, mandan a la mierda todo eso y se largan a París, que es lo que se hacía para sobrevivir. Otros fueron más heroicos y sobrevivieron estando dentro. Pero era un caso de supervivencia. Entonces, la historia de esta adolescencia de estos personajes, donde además pues evidentemente se mezcla pues la conflictividad sexual y todo eso, la historia de esta rebeldía es una necesidad de sobrevivir en un momento determinado. Dice, o nos vamos de ese contexto o nos matan para la vida, ¿no? Entonces, esta era un poco, pues era mi caso, ¿no? Los personajes, a la ciudad a la que terminan marchándose es París, imagino que son de Estripanada, y la novela termina ahí, cuando se marchan. No sabemos qué es lo que le va a ocurrir, aunque muchos analistas, Santos Villanueva ayer también, otros más, se refieren al enorme componente autobiográfico que existe en tu literatura y cómo un libro tras otro está reflejando tu propia evolución cultural, tu propia evolución personal y todo aquello que estás recibiendo de la sociedad que en un momento u otro te está rodeando. Bueno, yo tengo que decir que no todos los destinos son paralelos. O sea, cuando yo me fui a París con una cosa que es la condena de trabajar para los franceses, que esto no se lo deseo a nadie, porque desde la época de la esclavitud no se ha visto nada parecido. Es decir, yo recuerdo la humillación de tener que lavar chimeneas para unas señoras que te consideraban como del tercer mundo, ¿no? Pero yo tuve la suerte de coincidir en ese momento, gracias a que desde niño yo he tenido un inexplicable, bueno, explicable a través del cine, amor por la lengua inglesa. Entonces yo estuve viviendo con beatniks y hippies anglosajones, o sea que los franceses, los parisinos, mejor que los franceses, solo tenía que tratarlos cuando salía a la calle, que ya era mucho. Pero bueno, pues me parece que hice como todo el mundo se iba a París, trabajaba, se sentía tratado como un indio, iba evolucionando. Entonces París, pese a esas cosas, era la gran posibilidad de abrirse a la cultura, de repente tener los libros que tú necesitabas, pasarte 5 horas en la Cinemateca viendo todo el cine que nos había sido prohibido. Yo recuerdo que lo primero que hice al llegar a París, antes de buscar trabajo, me metí en un cine a las 11 de la mañana, en aquellos cines de arte y ensayo que hay detrás de Boulevard Saint-Michel. Vi Viridiana, El acorazado Potemkin, bueno, todas las películas de las que nos habían estado hablando las revistas, y entonces me empecé a comprar. Bueno, yo recuerdo, no tan lejos, o sea, es decir, en 1969, en la aduana de Perpiñán, yo traía, volviendo de Francia, yo traía para un amigo mío El diablo y el buen Dios desastre, y se me lo quedaron en la aduana, porque era un libro prohibido en España. Entonces, imagínate, eso era un despertar. Tuve la suerte, por sorpresas, pues, por una historia, pudiéramos llamar, de amor, que entonces me llevaron a Londres, y yo no tenía ni idea de que en Londres pues estaba naciendo
el gran mito de los años 60, que era lo que llamaban el Swimming London. Para mí Londres era una ciudad que salía en las novelas de Sherlock Holmes y donde Enrique VIII había decapitado en 8 señoras o 7, ¿no? Entonces de repente llego a Londres y me encontré con la modernidad, ¿no?, absoluta. O sea, recuerdo que lo primero llegar a Londres era una multitud que eran los Beatles en el estreno de su película Hard Night Day, ¿cómo se llamaba eso? Un día muy duro, no sé. Hard Day's Night, sí. Entonces, digo, ¿dónde he ido yo a parar? Entonces me encontré con toda la movida de Londres, que fue muy importante, y esto me marcó muchísimo, ¿no? Y entonces, una vez en Londres, claro, hay una cosa que yo no sé si se ha dicho mucho de mi generación, que es el autodidactismo. Yo te recuerdo que íbamos de un libro a otro casi desesperadamente, es decir, tú leías un determinado artículo literario que hablaba de un libro, lo buscabas, este libro citaba otro libro y lo buscabas, o sea, así era una educación como a saltos. Yo recuerdo pues que al llegar a Londres, inmediatamente, pues claro, en reuniones o en amigos te decían, pues tienes que leer a Henry James, entonces te devorabas a Henry James, luego volvías a Dickens, sin una disciplina que te diga, no, primero tienes que leer a Dickens y después a Henry James, porque es un itinerario narrativo posterior y distinto, no, perdón, anterior y distinto. Quiero decir con esto que esa especie de aprendizaje tenía, por supuesto, una parte apasionante que nunca he vuelto a sentir, que es que cada momento te sentías abierto a experiencias nuevas, además abierto en todos los sentidos, quiero decir. Entonces salías de un país donde no había teatro y te encontrabas en Londres con todo el teatro del mundo. Y sobre todo porque la actitud de Londres, os estoy hablando de 1964, que se dice muy pronto, la actitud de Londres era de absoluta libertad, era la absoluta libertad de los sentidos, todo, o sea, bueno, pues descubrir de repente que podías pasar de los ducados al porro y no pasaba nada, no te morías, bueno, pues que podías estar haciendo el amor con 17 personas y no te pescabas ninguna enfermedad, era una cosa absoluta, fue como nacer, o sea, yo siempre digo que yo nací en Londres, ¿no? Y eso que te digo, ya venía de París, pero Londres fue la abertura absoluta a la modernidad, era como haber salido de una cueva de trogloditas. No, es que era así, no estoy haciendo una mala propaganda, pero es que es así, era exactamente esto. No sé si para los demás fue así, pero por lo que yo llevo hablado fue más o menos muy parecido. Cuando vuelves de Londres, tú mantienes o recuperas una fuerte actividad dentro de la vida literaria, periodística, de la vida cultural de Barcelona. ¿Cuál era la diferencia de esa Barcelona que habías encontrado antes de marcharte, perdón, la que conocías antes de marcharte y la que encuentras después? ¿Qué es lo que ella te aporta y qué es lo que tú aportas a esa Barcelona? Bueno, de entrada en esa Barcelona, que a mí me salió, que todavía me lo llaman ahora, yo supongo que con gran sentido de la caridad y de la limosna, a mí me sacaron lo de enfant terrible. Y digo con gran sentido de la caridad porque ahora que me llamen terrible, vale, pero enfant ya es un piropo absolutamente desproporcionado, pero me lo siguen llamando. No, yo me encontré en Barcelona, que yo regresaba, y además ya Londres a mí me había enseñado una cosa, que es que muy claramente lo que yo quería ser como persona, bueno, y que no estaba dispuesto a que ya nadie me pusiera trabas. Entonces, bueno, pues yo llego a Barcelona, entonces me encuentro con dos cosas, ¿no? Una parte es una cultura catalana que podríamos llamar de resistencia, donde lo mismo cabía gente del Partido Comunista que gente que ahora van con el Pujol, ¿no? Es decir, que eran todo lo que era catalanismo estaba agrupado, ¿no? Pero entonces había gente súper puritana que a mí me tenían por el demonio, ¿no? Les olía a azufre. Y en eso sí tengo anécdotas muy suculentas, porque, por ejemplo, cuando yo escribí El día que murió Marilyn, ese libro fue a muchos concursos, a muchos premios que nunca ganó. Pero había un gran poeta catalán, Joan Oliver Peraquart, que le gustó mucho el libro, ¿no? Yo entonces, pues yo tenía 22, no sé, 23, no me acuerdo, esa edad, pero hace ya tanto. Entonces ese poeta había unos editores muy prestigiosos, y las cosas iban así, no os estoy exagerando nada, ni estoy haciendo un sainete, eran así. Había una editorial muy prestigiosa que se llamaba el Club de los Novelistas, el Club de los Novelistas,
que había editado a Mercè Rodoreda, a Llorenç Villalonga, a los autores totémicos de esa época. Entonces, Pere Quart les recomendó El día que murió Marilyn en esa versión primitiva que había estado en ese premio. Y entonces me llama, ese matrimonio que llevaban esta editorial prestigiosa, habían hecho voto de castidad, porque, no sé, perdieron a la hija, luego la encontraron en una iglesia, pasaron de ser anarquistas en la guerra civil a hacer un voto de castidad que hacía que todo lo que pasaba por sus manos fuese cortado o mutilado según si a ellos les olía a azufre. Bueno, esta era mi oportunidad, publicar un libro, entonces me llaman esta mujer, ¿no? Y entonces me invita a su casa y lo primero que me dice, mire, hemos leído su libro porque nos lo ha recomendado el querido Joan Oliver y dice que tiene usted talento, pero es verdad que lo tiene, pero tiene usted un talento para el mal. Yo me quedé, porque claro, yo ya no estaba acostumbrado a que te dijeran esas cosas, ¿no? Y entonces digo, bueno, ¿por qué? Dice, no, porque usted hace unas expresiones muy libres, no sé qué, no sé cuántos. Y bueno, entonces dice, mire, nosotros estamos interesados en editar ese libro porque habla de Barcelona. Esa es la primera previdencia. Pero hay un personaje que lo tendría usted que sacar, que es el de Jordi, el del jovencito. Digo, venga, si yo saco ese personaje, me mata usted 15 años de historia y 200 páginas de novela. Dice, no, pero que ese personaje es homosexual y nosotros somos de la opinión que a los homosexuales tendrían que fusilarlos a todos en la Plaza de Cataluña. Yo me quedé. Esto era en 1969, que no está tan lejos. Yo me quedé alucinado. Yo me levanté y le dije, mire usted, señora, usted fusila a quien quiera, pero usted pone sus sucias manos en mi novela y le mete una patada en el coño que no tendrá usted. No, Digo que no va a tener usted necesidad de hacer más votos de castidad, porque ya la dejo. Entonces, yo recuerdo que esa mujer empezó a gritar, cayó la mesita con unas pastas raquíticas y un poco de moscatel, y de ese momento me cogió un odio esos editores, hasta el punto que María Aurelia Capmany, que era muy amiga mía, publicó una novela suya en esta editorial. Y me la dedicaba. Y entonces la llaman y dice, Aurelia, esa dedicatoria en su novela no puede salir. Y Eulalia dice, ¿por qué? Dice, porque esa persona es el demonio que era yo y no puede ir a esa dedicatoria. Y Aurelia dice, mire, perdone, yo mi libro lo dedico a quien quiero y si no, no lo publican. Entonces, está la edición, existe todavía, donde la letra es... Bueno, tienes que coger 3 lupas para leer la letra de la dedicatoria. Bueno, ese era el ambiente de Barcelona. Había un ambiente completamente puritano. No me pasaba solo a mí, me le pasaba también a Montse Roig. Había una serie de señores del anterior. Bueno, yo no me llamo Terenci, me llamo Ramón, pero tuve que ponerme Terenci porque, bueno, yo escribía en el primer periódico catalán que hubo, que era como una cosa como medio de Montserrat, de los monjes, no sé qué. Entonces a mí me mandaban a festivales de cine. Y entonces, pues, bueno, pues yo hablaba del Marazade, de Repulsion, de las películas esas de la época, ¿no? Y bueno, pues las dejaba bien, porque a mí me gusta Polanski, que leche. Entonces, de repente, salió una carta de un señor que se llamaba Ramón Moix, como yo, que era un poeta de Sabadell que tenía 80 años. Entonces pedía, por favor, que yo me cambiase el nombre, porque él iba por las calles de Sabadell y lo acusaban y le llamaban cerdo porque lo confundían conmigo. Con toda esa circunstancia yo gozosamente me cambié el nombre, pensé que Terenci hasta quedaba mejor que Ramón. Bueno, y ese era el ambiente, pero junto a ese ambiente había toda esa cosa que luego se ha dado en llamar Gauche Divine, que era la parte, pudiéramos decir, más progresista y más avanzada de Barcelona, que era una parte muy abierta, o sea, completamente abierta, completamente europea, con contactos con Milán, con contactos con el extranjero. Pues de ahí ha salido Anagrama, la editorial Anagrama de Jordi Herralde. Yo estaba en la noche en que se fundó esa editorial, que éramos 4 personas, y estábamos allí haciendo la programación, estoy hablando de 1971 o así. De ahí salió Tusquets de Beatriz de Moura, y allí salieron los arquitectos, los Ricardo Bofill, todo eso. Entonces yo en esa parte encontré un refugio, porque
en lo que era la cultura catalana en sí, en lo que era esa cultureta que llamábamos. Luego no, luego había unos grandes nombres que eran otra historia, ¿no? Gente como Espriu y tal, gran gente magnífica. Pero toda esa parte retrógrada, yo me sentía como ahogado, o sea, me sentía ahogado en mi propio país, en mi propia ciudad y en la cultura que había elegido, ¿no? Entonces era pues ese mismo ahogo que se expresa en todo. En El sexo de los ángeles yo intento hacer un retrato de la época, además yo creo bastante implacable, muy implacable. Y bueno, y presidido todo por Pujol, que era banquero y daba dinero para unas cosas, entonces tú no podías meterte con Pujol, ahora no puedes porque es emperador, pero antes de que fuera emperador, pues no, tampoco podías porque daba dinero su banco a una empresa donde tú estabas escribiendo, ¿no? Entonces todo era así, era muy desconcertante, muy caótico y bueno, entonces como me sentía tan agobiado y veía que me querían volver a cortar las alas, pues es cuando me largué a Roma, ¿no? A vivir a Roma, que este sí fue mi segundo nacimiento. Oye, yo no sé si esto es lo que necesitáis para una clase de literatura, yo creo que mejora, ¿no? O es más divertido esto. Bueno, pues venga. Bueno, esto es más divertido, a lo mejor podemos entrar en la parte de Roma. Es que todo está en esos libros, por eso tengo que decir que tiene una relación, ¿no? Y entonces toda esa parte sí que es importante, porque seguramente es una parte de la de historia que a vosotros, para vuestra suerte, no os ha tocado vivir y no sabéis la suerte que habéis tenido. O sea, no quisiera yo hablar como la doña Rogelia esa de... ¿no? Pero es que es exactamente así. Antes de continuar, o haciendo un inciso en este apartado de la modernidad de los 60, antes de marcharte a Roma, ya has mencionado algunos nombres, has mencionado a Espriu de Pasada, a María Aurelia Capmany, y eso recuerda... Capmany. Perdón, yo no sé pronunciar el catalán, pido 1000 disculpas. Eso recuerda que en Barcelona, tal vez un poco a diferencia del resto de España, existían unas líneas clásicas muy diferenciadas que después tú has desarrollado en algunas otras de tus novelas, que han aparecido en crónicas italianas, una línea alemana, una línea italiana, y eso quizá ahora es poco conocido y sería conveniente recuperarlo. Bueno, claro, es que claro, al lado de esos espíritus mediocres, pues había la gente que se estaba en su casa trabajando y estudiando, o sea, había los grandes traductores de griego, o como tú has dicho, pues esa corriente alemana que tú dices se manifiesta más anteriormente, es el auge de Wagner en Barcelona, en el Liceo. Yo recuerdo todavía en los años 70 gente que podía matarse en el Liceo discutiendo de Wagner, ¿no? Entonces, que está también en el modernismo catalán, en la plástica catalana, pero básicamente sí es cierto. O sea, una de las cosas que a mí me distinguían y que yo creo que era una cosa que ya conscientemente yo adopté, es que un poco al rebelarme contra toda esa parte de la cultura catalana que yo detestaba, me rebelaba un poco también contra sus influencias, como si las influencias tuviesen la culpa, pero bueno, de hecho, el gran foco de radiación cultural de cierta cultura catalana fue siempre la cultura francesa. Entonces, yo por reacción, inmediatamente me inscribí a la línea anglosajona. Es decir, para mí siempre tuvo mucha más influencia en mi narrativa, y la tiene muchísima, la obra de Henry James que la de Balzac, por ejemplo, ¿no? Pero eso era una forma de reacción. Pero luego habían otras influencias en la cultura catalana que me marcaron mucho, que era concretamente la línea helenista. Bueno, a todo eso no olvidéis que yo tenía mi lado egipcio, porque yo soy un egiptólogo frustrado y a mí lo que me hubiera gustado es estar ahora en el desierto encontrando una vasijita y limpiándola, pero no ha podido ser, nunca será, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, yo tenía la parte esa, la parte también del cine, todo eso, pero básicamente hay unas tendencias claves en la mejor cultura catalana, que es la línea helenista y la línea italianizante. Entonces, mientras por un lado yo repudiaba esa influencia francesa, que era la más evidente, la más banal, la más pudiéramos decir incluso de artículo cotidiano, el afrancesamiento de los catalanes, mientras yo repudiaba eso, a través de Pla, a través pues de las traducciones, de las excelentes traducciones de clásico griego de que disponemos en catalán existe una colección que se llama la Bernat Metge, que tiene un equivalente de la Gredos, que tiene todos los grandes clásicos
grecolatinos traducidos. A través de eso, evidentemente, y naturalmente porque el componente mediterráneo en mí es muy fuerte, y no me estoy refiriendo a las tonterías que se dicen últimamente sobre el Mediterráneo, sino a un hecho cultural concreto y muy estable. Entonces, claro, yo que llegaba de Londres revestido de modernidad absoluta y de cosas pues que pudieran ser simplemente periféricas, que las llevaba al ritmo de mi tiempo, de repente en Italia descubrí todo ese mundo clásico que fue muy importante. O sea, que yo pasé de estar en Londres escribiendo haciendo análisis semióticos sobre el cómic en la cultura contemporánea, a encontrarme de repente en Italia pues escribiendo, como está en el libro de crónicas italianas, sobre Piero della Francesca, sobre Masaccio, sobre Leopardi, sobre todas esas cosas, pero también es por una cosa de permeabilidad. Si tú estás viviendo en Italia, yo en Italia tuve la suerte inmensa de que me acogió como hijo Rafael Alberti y María Teresa León. Desde el día siguiente que llegué me llevó Castellet. Entonces, esto quería decir que Rafael y María Teresa, que eran de una generosidad que nunca será bien ponderada, eran maravillosos, me abrieron absolutamente todo su círculo de relaciones. Entonces estaba Pasolini, estaba toda una serie de gente. Lógicamente, si tú de toda esa gente no recibes influencia, es que eres tonto de remate. O sea, es que vamos, o sea, es que ya eres negado. Entonces, claro, hay toda esa parte de descubrimiento de lo que se podía llamar una cultura, digámoslo entre comillas, siempre es una palabra que detesto, pero esa cultura eterna establecida que por otro lado pues existía ya en Cataluña, pero yo no me había dado cuenta. Tuve que aprenderlo en Italia. ¿Por qué entonces decides marcharte a Italia? ¿Cuál es el motor? Bueno, el motor es un motor muy raro. Yo acababa de ganar el premio Josep Pla con Ola sobre una roca desierta. Josep Pla era un tótem de la cultura catalana, un personaje que decían que era muy intratable, pero que era el primer año que se daba ese premio con Ola sobre una roca desierta, que era una novela de un joven romántico que recorre Europa en un coche y que está muy en la onda de los 60, ¿no? Y entonces, cuando yo gané ese premio, me llevaron a conocer a Josep Pla. Bueno, incluso mandaron periodistas, pero claro, temían que yo, que iba a Enfant Terrible, y Josep Pla, que iba de clásico de toda la vida, que allí habría una de hostias que podía ser brutal. Pero yo pensé, pues no, pues si a ese señor no le interesa hablar, yo qué sé, de James Joyce, pues vamos a hablar de Stendhal, a mí me da igual. Y no, entonces fue muy bien todo el asunto. Y entonces a mí me acababan de dar medio milloncete de 1969, que era un dinero. Y entonces Pla me dice, ¿qué va a hacer con ese dinero? Y yo digo, pues yo me voy a comprar un coche como el de James Dean, un Porsche, ¿no? Porque, bueno, pues a mí me parecía que con ese dinero, el pelo que yo llevaba y todo, digo, bueno, pues James Dean de Barcelona, bueno, ya tenía yo el dinero colocado. Y entonces Josep Pla me dijo, pues usted es idiota, no ve que se matará. Él era muy catalán, muy práctico. Lo primero que se le ocurrió es lo mismo que a mi madre, no te vas a matar. Y bueno, pues cuando uno se quiere correr el destino de James Dean, pues también entra esto, que te puedas matar, ¿no? Entonces él me dijo, usted es idiota, usted lo que tiene que hacer es ir a Italia, y cultivarse, porque Italia, él era muy italianizante. Yo pensé, ¿pero qué dice ese hombre? Y entonces sí, yo pensé, no, me voy a Egipto, pero en Egipto hubo unas historias con el estado de excepción en España, por lo cual tuve que volver de Egipto y me quedé en Roma, que es el día que me llevaron a casa de Rafael. Y entonces, esta fue la historia. Me mandó Pla a Roma a que me formase, ¿no? Y así fue. O sea, que de hecho yo le debo a Pla una parte muy importante de mi carrera, porque yo creo que yo jamás me he sentido tan creativo como me sentía en Roma. Era abrir la ventana y entonces ponerme a escribir, incluso creo que demasiado realmente, y porque hay cosas que no las he dejado reeditar, pero que esa misma pasión me impulsaba a cada momento, ¿no? Y bueno, pues esa es la historia, ¿no? Entre las cosas que no has reeditado de Italia está este libro, para mí uno de los más hermosos que has hecho nunca, son las Crónicas Italianas, en la cual, pues voy a leer el índice, parte del índice. Por ejemplo, el libro se divide
en 4 partes. La primera se llama El inédito asombro de crear. Eso es la frase de Rafael, de Alberti, de un verso muy bonito. Y aquí hablas Masaccio, lo trágico en lo joven, Piero de la Francesca y el supremo equilibrio de las cosas, Dolor y lujuria en Caravaggio, etc. En la segunda parte se llama Voces que crean, y aquí viene gente que me tienes que contar cuál era su significación entonces, porque ahora desde luego son absolutamente tótems culturales. Elsa Morante en su isla, María Teresa León y Rafael Alberti, Pierpaolo Pasolini y la religión de su tiempo, Fellini, La Masina y Petronio árbitro, Paolo Poli, un rostro insólito de Shakespeare. Las 2 siguientes partes ya es más la Italia sí de los años 60, Escapada a Bérgamo, Serena la Serenísima, etc. Pero estas 2 primeras partes, toda la que se refiere a la recuperación del Renacimiento italiano y lo que es el encuentro con los grandes tótems culturales, ¿cómo te afectan? Hombre, la recuperación del Renacimiento italiano no era tal recuperación, era descubrimiento. Es decir, y creo que se ha notado mucho en mi obra después, como cuando descubrí, cuando, podríamos decir, profundicé más en la cultura helénica o cuando traduje Hamlet al catalán. Es decir, que son experiencias de alta cultura. O sea, yo venía de una época en que habíamos sublimado los elementos de la subcultura, es decir, se acababa de descubrir que, en efecto, los cómics tenían un interés sociológico e incluso estético, que cierto cine proscrito por los grandes puritanos de la cultura, pues no sé, en aquel momento era impensable que alguien dijera que Casablanca era una buena película, ¿no? Entonces acabábamos de descubrir la importancia de los mass media, pero al lado de eso yo en Italia redescubría ese equilibrio del Renacimiento, ese absoluto dramatismo que creo que se parece mucho a cosas que he escrito yo de Caravaggio, ¿no? Entonces, claro, lógicamente fue como un baño de equilibrio. O sea, de repente descubrí cosas que podían ayudarme no solo para mi conocimiento del mundo, para el cultivo de mis identidades culturales, sino para el equilibrio de mi propia prosa. Entonces eso fue importantísimo. En cuanto a lo que tú me dices, tótems culturales, ya eran tótems culturales. Entonces yo tenía una pasión por conocer a la gente que admiraba, ¿no? Entonces, bueno, toda mi generación había tenido una admiración loca por Alberti, y lógicamente yo lo quería conocer, por Pasolini, no te digo, por Elsa Morante. Yo acababa de leer una gran novela de Elsa Morante, pero lo que decíamos antes, un libro te llevaba a otro, es decir, no eran cosas que nadie te contase. Yo acababa de leer un libro de Lukács, unas teorías sobre la novela, y entonces se hablaba de la novela de Elsa Morante, Sortileggia e Menzogno, como una de las obras cumbres de la narrativa del siglo XX. Lógicamente, pues yo quise leer esa novela, quise conocer a la autora, nos hicimos muy amigos, me influyó muchísimo. Entonces todas eran puertas que se iban abriendo. Pues el Fellini Satiricón, yo me encontré, esto que dices tú de Fellini, yo me encontré de repente, sin comérmelo ni bebérmelo, un mes y medio en el rodaje del Satiricón de Fellini y comiendo con Fellini. Entonces, lógicamente, estos ya eran, no es que sean tótems ahora, es que ya eran tótems entonces. Es decir, cuando Fellini hacía el Satiricón, yo llevaba aquí en el recuerdo como lloré a los 15 años viendo La Strada, te quiero decir que era muchos años antes. O sea, que te quiero decir que todo eran... Y claro, también me llevaba sorpresas como gente a la que yo admiraba y que tratados eran unos cretinos, como Moravia, por ejemplo, que era una cosa que digo, pero ese hombre ha escrito lo que yo he leído, no puede ser. Pero vamos, eso son que de repente en gente descubres unas identidades, y lo que es muy importante, que además también se ve en toda mi obra, que yo me he pasado toda mi vida buscando al gran maestro, ¿no? Entonces, la búsqueda del gran maestro se identifica con la del compañero, siempre estás esperando que el compañero te va a enseñar, hasta que pasas al estadio en el que se supone que eres tú que tienes que enseñar a otro compañero. Entonces siempre ha sido, pero eso es una cosa ya desde que yo tenía 14 años, que siempre he buscado al maestro, ¿no? Entonces algunos de estos pues fueron grandes maestros para mí. O sea, bueno, Alberti es que era, además como Alberti, además de ser el poeta que es, era un cachondo, que es, vamos, supongo. Entonces el hombre me cogía y decía, vamos insensato, me llamaba insensato, vamos insensato, que te voy a enseñar lo que es la Roma barroca. Claro, entonces me llevaba, y es pues todo el libro ese maravilloso Roma, peligro para caminantes, pues que yo lo vivía, ¿no? Entonces, claro, yo me quedaba que para mí vivir en Roma
fue la etapa más feliz, creo, y más fructífera de mi vida. Yo nunca he sentido tan la sensación de que cada momento me llenaba de cosas, ¿no? Entonces, pues claro, eso es una cosa que se parece mucho a un privilegio. Sobre todo Alberti, porque Alberti es, bueno, sabemos todos quién es, y es una de las personas que ha escrito a lo mejor algunas de las más hermosas palabras dedicadas a ti. Recuerdo por lo menos un par de poemas realmente espléndidos, uno de ellos muy divertido, donde también hay cosas así. Hay uno que es muy divertido, sí. Pero ese divertido a lo mejor lo dejamos. Yo prefiero el divertido. ¿El divertido? Ah. El divertido. Pero vamos, el divertido en otro momento tal vez. En el año después. Vale. Oye, el divertido lo leeré yo, porque me acuerdo del tono de Rafael. A Rafael le gustaba mucho, yo me acuerdo, en Roma, le gustaba mucho leer sus poemas. Y sobre todo una cosa que yo siempre recuerdo con emoción, era impensable que Rafael volviese a España. Y entonces, de repente, a él le gustaba mucho pasar diapositivas de arte. Y entonces nos sentábamos todos y decíamos, bueno, hoy nos toca Giotto, qué bien, ¿no? Y contado, bueno. Y de repente decía, no, pero aquí hay unas fotos que me ha mandado Colita, la fotógrafa catalana del puerto. Vamos a ver la casa del tío Francisco, vamos a... Y entonces acababas, tú te sentabas para ver pintura y acababas viendo cada noche el puerto de Santa María. O sea, esto lo he vivido yo, ¿no? Entonces yo lo recuerdo con emoción, como recuerdo todo lo de Rafael, porque en ese momento era de entrada impensable. O sea, todo el mundo sabíamos que Franco se tenía que morir algún día, pero como habíamos leído en la Biblia lo que duró Abraham y todos esos patriarcas. No estoy haciendo demagogia, pero es que es verdad, nunca se moría y ya, bueno, uno lo había asumido. Sabías que eso estaba allí y que Rafael nunca volvería a España. Y entonces yo recuerdo cosas extraordinarias de esas nostalgias que le daban a Rafael. E incluso una vez me metieron en un tinglado Rafael y María Teresa. Yo en ese momento era rubio, casi platino, tengo que decirlo. Porque sí, ¿por qué no? Yo pensé. Entonces yo pensé, uno con aspecto nórdico en Roma, voy a ligar más que nadie. Y no fue así. Entonces, no sé por qué razón, había una cosa en Siena que se hacía mucho. O sea, cada 10 días había una manifestación para ayuda a España y todo eso, ¿no? Pero ese era algo así como manifestación de mujeres antifascistas. Y le tocaba ir a María Teresa, ¿no? María Teresa era una mujer maravillosa, muy divertida. Y entonces me dice, Teresia, a mí no me apetece ir a Siena, ¿por qué no vas tú? Digo, es una manifestación de mujeres antifascistas, María Teresa. Digo, yo he ido muy lejos, pero hasta aquí todavía no he llegado. Ay, pero hazme ese favor. Dice, y además, mira, te acompañará, que iba Ignacio de Logo, que era un jefe del Partido Comunista, que era traductor de Alberti y que lo adoraba. Digo, pues, entonces, bueno, digo, vamos. Y entonces yo lo recuerdo como una de esas cosas, pena no estar filmado, porque para una antología del humor hubiera sido genial. Entonces yo llevaba, me acordaré toda la vida, un mono de esos blancos, entonces, bueno, y el pelo así rubito. Llegamos, y entonces había como 200 mujeres, todas vestidas de negro, todas de negro. Total, y entonces las pancartas, pero todas de negro riguroso. Y entonces tú me ves entre todas esas 200 mujeres, yo vestido de blanco, que debía ser una cosa. Entonces, bueno, te metían en esas cosas y era muy bonito. Eso no sé a qué ha venido. De Alberti. Hablábamos de Alberti. Del poema divertido. No. Tómale el divertido. No, es que él en ese momento él era extraordinariamente generoso, ¿no? Porque yo acababa de sacar un libro que se llama El sadismo de nuestra infancia, que era un debate, una acusación, que incluso tuve un pleito y todas esas cosas por ofensas a, no sé, al jefe del Estado, a la mujer española, ¿no? todo, ofensas a todo. Y él me hizo un prólogo muy generoso, muy bonito, y está en plan serio y dramático. Pero yo quiero leer una de esas cartas que mandaba Rafael, que es la que a mí me hace mucha gracia. Y de repente un día, yo hacía tiempo que no estaba en Roma, y entonces dice, 100.000 veces... Yo leo muy mal poesía, ¿no? Perdonad. 100.000 veces...
100.000 veces insensato, oh niño Terenci ingrato, niño de teta prodigio como un Venus calipigio, que por no volver a Roma se caga en ti la paloma. Roma, en su color de otoño, espera mostrarte el coño, que no es el de la condesa marcusiana y algo obesa, este era un personaje que corría por allí, sino el gran suyo inmortal que por dentro no está mal. Aquí no sé qué decía, porque aquí hay un corte, decía, y sufre el Papa Paolo por dormir de noche solo. Ven que te espera en su sala, soñando en formar escuela, junto a Cecilia Sacala, la gran Cecilia Metela. Eso yo lo encuentro, eso no es precioso. O sea, ese juego lingüístico. Entonces, bueno, esa era una condesa que corría por aquí. En Roma, de repente, cuando se puso de moda Marcuse y la Contestazione, que eso sí me río en las crónicas italianas, fue un momento muy dramático, o sea, los ecos del Mayo francés llegaron y entonces condesas, marquesas y todo, de repente se hicieron rojas absolutas. Entonces había una de esas, una condesa que se llamaba Elsa Di Giorgi, que había sido actriz del cine fascista, que esta era más marcusiana que nadie, ¿no? Y es a la que él se refiere. Y entonces ella me había querido inducir a cosas para las cuales la naturaleza no me había preparado. Y entonces Alberti siempre se reía mucho. Pero bueno, esas cosas son puro anecdotario, pero cuando se tiene esa edad que yo tenía, pues todo lo que ocurría en el entorno de Alberti, alguien que venía y hablaba, no sé, venía Carlo Levi, entonces hablaba de cómo había sido la novela en los años 40, entonces de repente te introducías en un campo que te abría otros, ¿no? Lo que había sido la novela comprometida, lo que había sido la operación lingüística de recuperar ciertas formas dialectales a través de las novelas de Pratolini. Entonces, claro, todo era continuamente. Entonces, seguía, por supuesto, el descubrimiento continuo del cine, viendo siempre cines que ya no existen. Ahora, yo mismo me he asombrado ahora, porque haciendo Pedro y yo la historia esa del cine, pues yo llevo un año, que me he pasado un año viendo solo cine mudo. Cuando veía un telediario me asustaba, digo, hostia, este tío habla, ¿no? Entonces, y había mucha película que creía haber descubierto ahora, y para mi asombro, antes de venir aquí, revisaba este libro que no había vuelto a leer en años, y digo, anda, pero si esas películas yo las había visto en el Film Studio de Roma, que era una pequeña sociedad donde se recuperaba todo el cine, ¿no? Entonces, tal vez la conclusión que se pudiera llegar a esto, y que creo que es una de las pequeñas claves de mi obra, si alguna pudiera tener, es que el aprendizaje nunca va en un solo signo, que creo además, o sea, seguramente me defino como un enamorado de la cultura, y lo soy, y que seguramente lo más importante a una edad determinada, que es la vuestra, es considerar que la cultura no es una cosa estratificada, no es el dogma, sino que es esa multitud de experiencias que te van llevando de uno a otro. Es decir, que nada se pierde, que ninguna etapa de la cultura se queda estéril en vuestro conocimiento. Pues esto me ha quedado. Qué cosa, ¿no? No, le ha quedado tan bien que en este momento estaba diciendo, yo no sé si cortar aquí porque eso queda perfecto, como que uno se va pensando lo que te ha dicho. Pero es cierto, sobre todo, estoy insistiendo sobre una generación que tenéis, bueno, pues será la generación, imagino, de vuestros padres, y que no sé cómo se habrán vuelto, porque yo veo cómo se han vuelto algunos de mis amigos y pienso que bueno, que en fin, todas las cosas cambian, pero sí es cierto que el elemento cultural, y vamos a situar con pleno derecho la literatura en este elemento, en este cosmos de la cultura, es inseparable de muchos otros elementos. O sea, yo siempre digo, si vosotros vais a juzgar una película como El gato pardo de Visconti, esa película no se juzga solo por sus valores cinematográficos, sino por las relaciones que tiene con la narrativa italiana del XIX, incluso con la escuela pictórica de los Macchiaioli, con determinadas formas del pensamiento, e en última instancia, en el caso de Visconti, incluso con la moda de la época. Entonces, una cosa incluso tan aparentemente simple y a veces todavía tan despreciada por los exquisitos como es una película, es muy difícil sacarla de un contexto cultural más amplio, ¿no? Sigamos con la película. ¿Cuál es la diferencia entre cómo vemos ahora el cine cuando estamos haciendo esta historia del cine que hacemos en el ABC, y la manera como lo estabas viendo allí en Italia cuando empezás a descubrirla, cuando hemos descubierto esta mañana, que ya entonces estabas viendo algunas?
Hombre, ahora la diferencia es que tengo que entregar 23 páginas semanales y tú sabes lo que es eso, hijo mío. Pero bueno, no, porque yo gracias al vídeo, yo soy videomaníaco y es decir, me voy a Estados Unidos y vuelvo con 170 películas, como antes volvía con libros, porque bueno, pues el cine sigue siendo mi gran pasión. No ha cambiado sustancialmente mi forma de ver el cine. Yo distingo muy claramente, ¿no?, entre un cine que es una forma de arte, una forma que transmite una forma de pensamiento, y un cine que ha afectado mi vida. Es decir, películas que te han gustado cuando eras niño, como Robin de los Bosques, como pudiera ser la propia Casa Blanca o Lo que el viento se llevó. O sea, son películas, pudiéramos decir, vitales, y otras que son películas que forman parte de tu bagaje cultural. O sea, entonces, para mí, tú sabes que yo soy capaz de sentarme delante de una película de moros y cristianos americana horrenda y disfrutar mucho porque juego el espíritu crítico y sé lo que estoy viendo. En cambio, bueno, pues si ahora hemos estado viendo toda la obra de Murnau, evidentemente cuando tú te enfrentas a la obra de Murnau, sabes que estás delante de unas obras que han contribuido al desarrollo del lenguaje cinematográfico, que ellas en sí mismas tienen unos valores culturales que no tienen, por ejemplo, un cine comercial. Pero no desdeño ninguna de las dos cosas. Entonces mi aproximación al cine sigue siendo, incluso en obras, a veces te he llamado a las 5 de la madrugada, sí. Oye, tú, acabo de ver una cosa, El asombro. Yo recuerdo que vi una película que tú me recomendaste, yo no había visto, The Player, ¿cómo se llamaba? La de Robert Altman. Me había perdido, porque no la había visto en cine por alguna razón, y yo estaba a las 4 de la madrugada en casa, entonces estaba pegado así al televisor, y de repente, a los 3 últimos finales de la película, que da ese giro el guión, yo me encontré a mí mismo solo en casa diciendo, hostia, hostia, hostia. Te quiero decir que evidentemente hay un apasionamiento, pero yo creo que es el mismo que se tiene cuando tú descubres una obra, una experiencia artística, e incluso una experiencia humana, bueno, pues que te sorprende por sus logros, ¿no? Entonces, yo sigo muy sorprendido cada vez que una obra me arrastra. Pero a lo que me refiero es que quisiera saber cómo ves tú, desde ahora, la dedicación que le tenéis entonces por el cine y otras manifestaciones culturales, cómo todo lo que has estado hablando hoy, de estar descubriendo en aquel momento la cultura, todo era nuevo, todo os abocabais, todo era fantástico, os permitía hacer larguísimas disquisiciones en prensa. ¿Qué es lo que ha quedado hoy de todo aquel espíritu emprendedor con el que acudíais a la cultura? Hombre, yo te insisto en que para mí continúa siendo muy importante la pasión por el descubrimiento, pero es la misma pasión que si de repente voy a ver unas ruinas en Grecia que no he visto y no sé. O sea, pero hay una cosa que tú no tienes que olvidar. Cuando tú estás hablando, nosotros estábamos sustituyendo la creación por el ensayo sobre la creación de los demás. Es decir, yo ahora estoy escribiendo todo el tiempo, entonces me es muy difícil dedicar 20 páginas, por ejemplo, a hablar del gato pardo, cosa que ya he hecho, creo que le he dedicado 80, pero bueno, entonces creo que es el paso que va desde, en el caso del creador, porque hay, o sea, el que quiere hacer teoría, eso ya es otra historia, ya es una experiencia aparte, pero en el caso del creador, en ese momento, todos nosotros, la gente que yo recuerdo de esta época, pues queríamos escribir, queríamos publicar, no lo hacíamos, estábamos más entusiasmados entre lo que habían hecho los demás. Ahora, para mí, por ejemplo, mi autor favorito, que es Woody Allen, pues está Poderosa Afrodita y no he tenido un minuto de tiempo de verla, porque estoy en mi propia obra y entonces espero que salga desesperadamente en vídeo, vamos, para ir al primer kiosco. Entonces, claro, o sea, es el cambio que va, como te diría yo, de la aproximación a la cultura a la dedicación a ella, ¿no? Entonces, evidentemente, pues no, una gente se ha especializado en dedicarse al estudio de Woody Allen y otros nos hemos dedicado a escribir nuestras cosas, y entonces ya no es la misma, pero el asombro es el mismo. Yo cuando vi Maridos y Mujeres, pues me pasó exactamente una cosa parecida. Me la acababan de mandar de América, porque yo odio el cine doblado, no lo puedo soportar, y entonces estaba yo en mi casa y me la vi 3 veces seguidas, o sea que el asombro está igual, ¿no? Tienes la ventaja además que ahora las puedes ver 3 veces seguidas, que antes tenías que esperar por lo menos a que fuera el día siguiente para ir otra vez al cine, ¿no? Entonces esto es bastante ventaja. El asombro de que hablas está presente en todos los personajes jóvenes de tu obra. Todos ellos son
son chicas con una enorme inclinación cultural y una gran necesidad de hallar ese maestro que en tu caso pudo ser Pla, pudo ser Alberti, pudo ser Pasolini. ¿Ese asombro crees que es necesario y básico para poder iniciarse o adentrarse en la vida literaria y cultural? Ese asombro, en mi caso y en el caso de mis personajes, es una desesperada lucha contra la soledad y la nada y la esterilidad. Es exactamente, que yo lo digo al final del peso de la paja, que a mí una película de Visconti o de Woody Allen, pero también el más estúpido melodrama de Juanita Reina, de Sí, perdonad, a mí me ha salvado de la soledad y de tirarme por un balcón. Resultado, yo estoy muy agradecido a todos los hombres grandes e ínfimos que han aportado ese pequeño granito a la cultura para que yo no me tire por un balcón o vaya por las esquinas llorando porque no tengo a qué agarrarme. Entonces me parece que esa reflexión tuya sobre tu soledad y tu abandono... No, la soledad en general, que si no es que, hombre, no, joder, vas a convertir en un perso que van a salir pensando, pobre señor, ¿no? Tampoco. Pues... No llamo cada noche a Encarna Sánchez, ¡estoy solo! No, eso no, ahora ya no, pobrecita. Entonces, si te parece, para que cada uno salga de aquí pensando lo que quiera de ti y de tu obra, damos por concluida esta charla y me parece que nos vemos esta tarde. Muchísimas gracias. No sé si esto se ha parecido en algo a una clase literaria, no tengo ni idea, pero yo creo que la parte de literatura os la explicarán vuestros profesores. Yo no soy ni muchísimo menos profesor, antes bien los necesito. Muchísimas gracias.